Bien, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hermosa hora del día. Estamos aquí una vez más para dar gracias a nuestro Dios por este hermoso momento que nos concede para poder, hermanos, acercarnos a ustedes a través, ¿verdad?, de estos medios, para poder llevar el conocimiento de Dios a través de estos medios, ¿verdad?, oportunos para llegar al corazón de muchas vidas. Este día Dios les bendiga, les saluda la hermana Francisca Reyes. Estamos aquí, ¿verdad?, para dar gracias a todos los hermanos, a las personas, a los amigos que están, bendito sea el nombre de Dios, entrando a la página para poder ver lo que está sucediendo, y aquellos que se están suscribiendo al canal de la hermana Francisca Reyes, ¿verdad?, como está registrado en la página de YouTube, y aquellos que están entrando también a través de la página Mensajes Bíblicos. Ya explicamos en el video anterior cuál es el propósito, que es llevar la palabra de Dios hasta el corazón de aquellas personas que tienen una necesidad de ser ayudados por este Dios. La palabra es la forma, ¿verdad?, como Dios nos habla, y a través de ella es lo que nosotros queremos hacer en esta labor que hemos sentido de parte de Dios hacer. Esta mañana queremos empezar con un estudio de la segunda carta de Timoteo, ¿verdad?, en su capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar tomando esa porción de la palabra de Dios para llevar a cabo la exposición del tema esforzaos en el don que Dios nos ha dado. Ese va a ser el tema que vamos a estar tratando este día, esforzaos en el don que Dios nos ha dado, basado de lo que dice la segunda carta del libro de Timoteo en el capítulo 2, versículo 1, y de lo cual vamos a tomar la palabra de Dios para leerla en este momento, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo voy a leer de nuevo. A la letra dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a tomar un tiempo para presentar este estudio y nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, porque usted es un Dios grande y maravilloso, un Dios precioso que sabe tener control, cuidado de todos nosotros. Bendecimos su nombre esta mañana, le damos la gloria porque usted se la merece. Nos presentamos, Dios mío, para hacer esta obra en el nombre de Jesús, Señor, bajo la dirección de su mano poderosa. Queremos que a través de la palabra de Dios usted nos enseñe, nos instruya, Señor, nos capacite, Padre amado, para aquellas cosas, Señor, que tiene para cada uno de aquellos que estarán, Dios mío, Señor, atentos con sus oídos y su corazón para disponerse a la voz de Dios. Bendecimos este momento porque es de su palabra que vamos a hablar, y le pedimos, Señor, que a través de su Santo Espíritu usted pueda llegar hasta los corazones, Señor, de aquellos que escucharán, Dios eterno, esta enseñanza, bendito Dios, y sus vidas, Padre, sean tocadas por el poder de Dios y por el poder que contiene esta palabra. Señor, usted conoce las necesidades, y conforme a eso, Padre, llegue usted hasta ellos para bendecirlos, para alimentarlos, para fortalecerlos, para guiarlos, Señor, para dar aliento, para dar ánimo, Señor. Para eso es, Dios mío, la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Así es que ponemos este momento en sus manos, le pedimos que nos respalde con su presencia y que llegue al corazón de aquellos que tanto lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos que nos escuchan, familiares que nos sintonizan, ¿verdad? Sabemos que hay familia en muchas partes, amistades. Esperamos que ellos, ¿verdad?, de alguna forma se sientan inclinados por escuchar la palabra de Dios. No tanto, ¿verdad?, porque sea yo una persona que quizás conocen, han tratado, hemos convivido, sino porque en realidad hay un proceso maravilloso en el corazón del hombre cuando el hombre le presta su
oído y su corazón para disponerse a oír la voz de Dios. Este día, como les dije, vamos a tratar el tema esforzaos en el don que Dios nos ha dado. Ese es el tema que vamos a exponer. Basado en esta carta, Pablo el apóstol, verdad, de Jesucristo, estaba en calidad de preso, verdad. En esta carta, en el momento que la escribe, él estaba arrestado por una segunda ocasión, verdad. Pablo sufrió muchas penalidades, muchas situaciones difíciles, pero en el momento que él escribe esta carta, él estaba como un prisionero en Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice en las características de esta carta, es que él, bendito sea el nombre del Señor, estaba preso, pero también estaba condenado para tirarlo a la muerte. O sea, no era un preso que iba pronto a salir, sino que era parte de los acontecimientos que pasaban al final de su vida. Entonces él estaba preso, estaba según la ley por los delitos que él había, verdad, llevado a esa prisión, verdad, que era por predicar el evangelio. Lo arrestaban, lo interrogaban y todo. Era acusado de que merecía la muerte porque él era un hombre que, verdad, ocasionaba, verdad, o revolucionaba los pueblos por causa del evangelio de Jesucristo. La gente, cuando escucha la palabra de Dios, siempre tienden a tener diferentes reacciones. Los políticos de ese tiempo, las personas que manejaban, verdad, la ley, los gobiernos, tomaron a bien de que era un delito predicar la palabra de Dios y que era un delito mencionar a Cristo o hacer algún prodigio, algún milagro en nombre del Señor. Y Pablo fue uno de los creyentes, verdad, que sufrió mucho de esos embates y persecuciones que se daban en ese tiempo. En este momento él está preso en Roma y está a punto de ser condenado a la muerte. Su condición era triste porque la Biblia dice que él estaba en una mazmorra, en un tipo de prisión muy deprimente, muy triste, muy encerrado en el fondo. Ese tipo de prisiones donde llevan a la gente para castigarla, verdad, con el mayor sufrimiento, el mayor dolor. Y así estaba Pablo en ese momento que él escribe esta carta. Dice que la mazmorra era fría y muy oscura. Cuando yo menciono esas cosas, me gusta traer a la memoria de las personas que uno de los lugares o de los momentos más difíciles de la vida de una persona es cuando está en prisión o cuando está en un hospital, ¿verdad? En donde debería sentirse bajo aflicciones terribles, pero lo que nosotros resaltamos de este verso o de este momento que él escribe es que fue un hombre tan fuerte que a pesar de su dificultad tenía la capacidad de sacar fuerza para animar a los que estaban afuera. Timoteo era un joven pastor que había sido puesto, ¿verdad?, en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y desde la prisión Pablo se tomaba el tiempo para escribirle a Timoteo, a este joven muchacho de unos 30 años, por ahí circundaba su edad, y lo hacía para escribirle, ¿verdad? O le mandaba mensajes para animarlo, para fortalecerlo, para instruirlo de cómo iba a ejercer el trabajo en la iglesia del Señor en ese tiempo. Entonces, en este momento también él se siente muy abandonado de todos aquellos que lo habían apoyado. Eso lo refleja el capítulo 4 de esta carta, solo para dar un poquito de las circunstancias generales de su momento cuando él escribe. Y ahí, ¿verdad?, está él a punto de escribirle este gran consejo a Timoteo, dirigiéndose a él como un hijo espiritual. Le dice: tú pues, hijo mío, un trato humano, un trato especial, un trato cariñoso, le sale. Imagínense una persona que está presa, sacando toda esta fuerza, ya solamente podía venir del Señor para él tratar de esta manera y hacerlo de esta forma.
y tratar a Timoteo como un hijo espiritual, como un padre trata a un hijo. Así lo hacía Pablo con este joven muchacho, para instruirlo, ¿verdad?, en cuestiones de doctrinas, en consejos personales, en consejos cómo dirigir la iglesia, cómo tratar con las situaciones que se iban a presentar en la iglesia. Pero en este verso del capítulo 2, del verso 1 de la segunda carta de Timoteo, le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esforzarse significa que es un movimiento, es una acción de emplear gran fuerza. Es por ejemplo, la actitud de la persona que se esfuerza tanto física como moralmente para hacer algo o por algo. En este caso, Timoteo ejercía un trabajo tan importante como era el pastorado. Era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y en la primera carta del capítulo 1, en el versículo 6, la palabra del Señor registra que a Timoteo se le dio un don impuesto por las manos del apóstol. Y el don que la Biblia dice ahí, ¿verdad?, es como el don realmente es como un regalo, una virtud, algo que Dios le da a las personas, ¿verdad?, voluntariamente de parte de Dios. Son los dones y sin esperar nada a cambio. O sea, la persona no tiene que hacer nada por obtener un don. Simplemente Dios da estos regalos preciosos, estos dones, ¿verdad?, que al final se vienen a convertir en favores, en benevolencias que Dios da a las personas, aunque no se lo merezcan. Bueno, este día vamos a tratar de eso. Vamos a tratar del regalo que Dios le había dado a Timoteo. Lo había puesto a pastorear y le había dado lo había ministrado para que ejerciera lo que era el trabajo pastoral de esa obra, y Dios lo había capacitado o lo iba a capacitar en el camino, dándole todas aquellas cosas que Pablo iba a requerir. Bueno, entonces ahora lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: en lo que Dios te ha dado, en el regalo que Dios te ha dado, en ese don, en esa benevolencia, en esa gracia que Dios te dio, tienes que mostrar esfuerzo, tienes que esforzarte o tienes que ser fuerte, porque cuando le dice esfuérzate, es un mandato imperativo, es un mandato en donde le está diciendo si quieres ser fuerte. No, le está diciendo tienes que ser fuerte, esfuérzate. Y cuando yo meditaba en estas cosas, bendito sea el nombre del Señor, me hace recordar que eso es el mismo mandato de Dios para los creyentes de hoy en día. Dios sabe repartir dones a los hombres. Él sabe dar gracia abundante a los creyentes. Y todos podríamos decir que hemos recibido algo de parte de Dios. Aparte de la salvación, Dios nos capacita a nosotros para algo. Al principio en el Evangelio las personas dicen: yo no sé nada, no sé leer la Biblia, no sé interpretar, yo no sé orar, yo no sé nada. Apenas empiezan a sentir que son ejercitados. Pero en el caminar del Señor, cuando nosotros nos disponemos para servir a Dios, nos vamos dando cuenta que somos buenos en algo, que somos buenos para algo. Y realmente no nace de nosotros, sino que eso es lo que se convierte en un don de Dios, en un don del Señor, en lo que somos buenos. A veces muchas personas no predican, pero son buenas para traer gente a la iglesia, son buenos para orar, son buenos para consolar. Otros son buenos, hermanos, para ser benevolentes. Hay personas que son ilustres, hermanos, en aquello que son, personas que son amables. Y muchas veces uno dice, otra persona dice de las personas: bueno, qué amable es esta persona. Bueno, Dios está trabajando en el área emocional de la persona y le está dando dones a los hombres, porque Dios es un Dios que sabe dar dones. El versículo de este día lo que trata es que
La palabra de Dios viene ahora, ¿verdad? A través del Espíritu, usando la carta del apóstol, ya no para decirle a Timoteo, sino para decirnos a nosotros que en aquello que Dios nos ha dado, necesitamos mostrar esfuerzo, necesitamos mostrar ánimo, necesitamos mostrar, como dice el concepto, bendito sea el nombre del Señor, crecimiento. Necesitamos mostrar, ¿verdad?, fuerza continua o ser fuerte, ¿verdad?, la resistencia que se necesita reunir para seguir adelante sin desmayar, sin apartarse, sin quedarse. A eso se refiere el término esfuerzo, ¿verdad? Es todo, ¿verdad?, lo que necesita el hombre hacer. Es el ánimo, es la fuerza, es el empeño, es la necesidad que tenemos para mostrar que necesitamos mostrarle a este Dios que reconocemos que nos ha dado algo, que nos ha bendecido con el don de la gracia y que necesitamos esforzarnos en ejercer crecimiento, en aplicar fuerza y ánimo en aquello que Dios nos ha dado. La carta del libro de los Efesios y muchas partes de la palabra de Dios indican que cuando se le demanda esfuerzo al hombre, se le indica de una forma imperativa, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Es un mandato de forma general a los hermanos de Éfeso y ahora a nosotros. Porque Pablo le dice que en todas las cosas se debe mostrar esfuerzo, pero mucho más en las cosas del Señor. Y él dice: fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque también hay momentos en la vida de los creyentes que se muestran las debilidades, que llega el ataque, la tribulación, llega el momento en el que la fuerza de la gente decae. Pero el versículo dice: fortalezcanse en el Señor. O sea, anímense, busquen la forma, oren, ¿verdad? Canten, lean la palabra, o sea, busquen la forma, esfuércense en aquello que alimenta la fuerza, en buscar de Dios, porque la fuerza viene de Dios. Y ahí es donde nosotros vemos que la palabra de Dios se cumple: fortaleceos en el Señor. Y dice: y en el poder de su fuerza. Nosotros estamos débiles, hay uno que su fuerza no se le acaba y ese es Dios. Entonces, cuando nosotros nos agarramos de Él con fuerza, lo más seguro es que no vamos a caer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando estamos débiles, cuando estamos sin aliento, llega el desaliento, llega a la mente de la gente decir: pues ya no te congregues, ya no ores, no vale la pena. Ya no ayunes, ya no vayas a la iglesia, ya no leas la Biblia. Acuérdese que Jesús dijo que había una batalla viva en esta carne y que la carne tira para abajo y el espíritu tira para arriba, para las cosas celestiales, para las cosas espirituales. Entonces Pablo lo que está diciendo: en aquello que tú necesitas fuerza, entonces muestra esfuerzo, sé fuerte en eso. Sé valiente en eso, ponle ánimo en eso a las cosas, porque a veces las personas, y esto se ha visto de forma general, el desaliento le llega a todos, porque el hombre es hecho de una materia frágil, somos carne, y usted va a ver pastores en debilidades, evangelistas en debilidades, hermanitos, hermanos, cualquiera, el músico, todo el mundo, todas las personas que están en el Señor le llega su momento de debilidad, pero el consejo no es que se quede en ese estado, sino que nos levantemos con esfuerzo, poniéndole ánimo, poniéndole, como dice el concepto, ¿verdad? Fuerza y resistencia. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, oye, en el trabajo del pastorado vas a encontrar muchas dificultades, pero cuando te llegue la dificultad, entonces pon esfuerzos, tienes que ser fuerte, en otras palabras, y busca la manera de serlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos esforzamos, hermanos, nos podemos volver tan capaces, ¿verdad? Porque eso era lo que le pedía Pablo a Timoteo, que por sí mismo no podía hacerse fuerte, pero que sí podía ser fuerte
en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, la voz de este verbo indica que Timoteo tenía que aplicar disciplina en desarrollar esa fuerza, porque el ataque llega una vez. Nosotros tenemos un enemigo terrible que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, y él viene con sus sutilezas, sus voces, sus dardos, como dice la Biblia, ¿verdad? Viene con diferentes formas para atacar a los creyentes, pero los creyentes debemos mostrar, bendito sea el nombre del Señor, de alguna forma ir creciendo en esa disciplina, es decir, empezar a pedirle al Señor discernimiento cuando estamos aún en debilidad, que nos haga sentir que necesitamos ver de dónde viene el ataque para levantarlo, para resistirlo, para orar con más fuerza, para frenar, bendito sea el nombre del Señor, o pedir por lo menos el auxilio de Dios. Señor, estoy en debilidad, pero no me dejes caer, o no me dejes abandonado, o no me dejes tirado en el piso. Somos nosotros los que tenemos que decidir pedir el auxilio, ¿verdad? En el momento que estamos en debilidades. Entonces, en este punto es tan bonito, hermanos, para mí entender de esta forma de que cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en un momento quizás frágil de la vida espiritual, aún física, porque la debilidad llega de muchas maneras, en muchas áreas. Puede llegar en lo físico, puede llegar debilidad en lo emocional, puede también llegar debilidad en lo espiritual, pero la recomendación es que mostremos nosotros un esfuerzo, que seamos fuertes en ese momento. Y me podrá decir alguien, ¿verdad?, ¿cómo puedo ser yo fuerte si estoy débil o me estoy sintiendo débil? Bueno, es que en nosotros no vamos a encontrar la fuerza. Pablo recomienda: fortalécete en el Señor. Agárrate del Señor en ese momento. En este versículo de Timoteo le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, tienes que trabajar esos puntos. Una vez que lo entiendas, una vez que sepas qué hacer, entonces solo ve y hazlo. Nosotros sabemos que cuando estamos en debilidad, la carne no quiere orar, pero eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos justamente ese momento, ir a orar para decirle a Dios: ¿es posible? ¿Estoy débil, Señor? No tengo nada de fuerza. La palabra del Señor dice que este Dios sabe producir esas fuerzas. Dice la palabra de Dios que a veces Él produce fuerza donde no hay ninguna. Entonces necesitamos entender que la fuerza se busca en el Dios que da la fuerza. Nosotros solo tenemos que hacer en esfuerzos, en ir en busca de la fuente de la fuerza, que es el Señor, por supuesto. Así es que no sé si estoy dándome a comprender, pero la idea es que yo no sé si por ahí, ¿verdad?, este día hay alguien que está pasando un momento difícil, no lo sé. Yo quisiera que el Señor le hablara a su vida y recuerde esta palabra que Dios, usando a Pablo, le manda como un gran consejo a su amado hijo y le dice: esfuérzate, sé fuerte. En otras palabras, le dice: tienes que mostrar fuerza continua. Y le dice: fortalécete en el Señor. Agárrese de Dios. Hay un hermano predicador antiguo de los siglos pasados que él decía que cuando el creyente no tiene fuerzas para orar, es señal de que es cuando más necesidad de orar tiene. El problema de nosotros hoy en día es que abrazamos la debilidad. Sentimos debilidad hoy y no oramos. Sentimos debilidad el siguiente día y no oramos. Entonces, cuando realmente la medicina está en correr a la oración, aunque sea sin fuerza, aunque sea solo ir a llorar, o aunque sea solo ir a decir al Señor: no tengo fuerzas, no tengo nada que decirte, solo visítame, ayúdame, socórreme. Cualquier cosa que usted le quiera decir, con tal que haga lo que es correcto hacer. Ir a Dios para pedir esa fuerza. ¿Por qué? Porque según ¿verdad?, la palabra esfuerzo en el idioma, ya sea griego, hermanos, o ya sea en los idiomas antiguos, dice que el esfuerzo viene
Dice que la palabra fuerza te viene a significar en el griego endunamo, algo así. No sé si esa es la pronunciación correcta. Que significa en poder, en dunamis, poder. O sea, esfuérzate en el poder. Pero ya en este caso no en el que nosotros somos carentes, sino en el poder de Dios. Y ahí es donde entra la acción que nosotros los cristianos debemos aplicar en nuestra vida. Bien, entonces es ahí donde de los puntos que yo quiero resaltar en esta enseñanza, que necesitamos ese poder, porque una vez que de vuelta somos fortalecidos, mire, hay cosas maravillosas que hace el poder de Dios en nosotros, una vez que ya nos hemos esforzado, por supuesto, ¿verdad? Una de las cosas que yo notaba a través de la palabra Miqueas, dice, Miqueas capítulo 3, verso 6, hablando el profeta, ¿verdad? Dios a través del profeta, dice, mas yo estoy lleno de poder. O sea, aquí ya no es, aquí ya la persona no está en debilidad, ya el Señor lo ha llenado y está lleno de poder, del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es fuerte o cuando está fuerte en el Señor? Ya Dios le ha dado fortaleza. Según ese versículo de Miqueas 3:8, el poder que ya nos dio Dios o la fuerza que Él produjo en nosotros, también nos da a nosotros la fuerza para reprender el pecado. Ya tenemos el valor para decirle, bueno, ya no me siento débil, hoy estoy fuerte. Empieza de nuevo el ánimo, el gozo. Ya empezamos a decir, esto no me va a debilitar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de esa fuerza. Tenemos el poder para decir, si estoy haciendo algo malo, tengo que echarlo fuera. Es más, podemos corregir a otra persona si lo hacemos bajo la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios nos capacita a nosotros para reprender el pecado, que eso era lo que estaba hablando el profeta Miqueas, que una vez que estaba lleno de poder, se llenó del Espíritu de Jehová y podía denunciarle el pecado al pueblo. Podía pararse el profeta y decirle, ustedes han pecado, ustedes le han fallado a Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno de ese poder. Pero cuando no tenemos fuerza, no podemos ni reprender el mismo enemigo que tenemos encima de nosotros. No tenemos fuerzas para hacer nada, pero llenos de poder podemos reprender el pecado, echar fuera al enemigo, seguirlo resistiendo y seguir para adelante. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice que respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que produce el poder de Dios en nosotros? Que también nos aumenta la fuerza física. Nos aumenta la fuerza física. ¿En qué sentido? La debilidad produce debilidad también en la fuerza física, pero el poder genera poder en lo físico. Es decir, podemos pasar del estado anímico de debilidad, de tristeza, a un estado más alegre, porque el que está fuerte sonríe, el que está fuerte saluda, el que está fuerte ama, el que está fuerte, bueno, ¿qué le puedo decir? Ve bien a todo el mundo, ve bien a los hermanos, porque está fuerte, porque está fortalecido. Mientras que el débil no, el débil dice, no, aquí nadie me quiere, anda en debilidades, no ve nada bueno, es más, no ve bueno congregarse, no ve bueno orar, porque anda en debilidad. Pero el que está fuerte puede ver esto en el espíritu, y como dijo el profeta, ¿verdad? No es con fuerza física ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque cuando Él está en nosotros, Él nos capacita de una fuerza sobrenatural. Todos aquellos que hemos pasado alguna prueba de debilidad, sentimos que la debilidad nos agobia, pero una vez que salimos, que hemos sido fortalecidos, no, hombre, hasta las manos levantamos, porque cuando estamos débiles, las manos no se levantan. Pero cuando estamos fuertes, las manos se levantan. Adoramos a Dios, vemos las cosas desde el punto de vista espiritual, porque ya tenemos la fuerza de Dios dentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos hay un pasaje bíblico en el capítulo 4, versículo 33. La palabra del Señor menciona que con gran poder los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que ya están fortalecidas en el Señor o que reciben la fuerza de Dios, estas personas son capaces de hablar con autoridad. ¿Por qué es recomendable que los creyentes nos estemos fortaleciendo continuamente en el Señor en oración? Porque cuando tenemos fuerza, tenemos también capacidad de hablar con autoridad. Es decir, imagínense dos personas, una que está débil, que está pusilánime, sin fuerza, sin ánimo. La persona se ve hasta enferma, pero cuando la persona tiene fuerza, se ve viva, se ve eficaz, se ve que sonríe, se ve que tiene ánimo, se ve que tiene fuerza. Esto es un ejemplo, una comparación. Entonces, eso es lo que dice aquí, que los discípulos llenos de ese poder, del poder que Dios da, a pesar que sufrían críticas, sufrían arrestos, sufrían persecución, o sea, razones por las cuales ellos se podían mantener debilitados abajo. Pablo dice que cuando estaban llenos de poder, ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios abundaba en ellos. O sea, que era una cosa poderosa. Y eso mismo ocurre hoy en día. Por eso necesitamos los creyentes estar orando para tomar de esa fuerza que el Señor provee para los momentos, ya sea que vengan días difíciles, podemos con ellos. ¿Por qué podemos? No porque tenemos fuerza suficiente en lo humano, sino porque la fuerza de Dios nos sostiene. Ella es la que nos sostiene realmente, y ella es la que sostiene a los creyentes en cualquier tipo de batalla espiritual. Así que, ¿qué necesitamos? La versión siempre dirá lo mismo. Necesitamos la fuerza de Dios. ¿Para qué? Para no derribarnos. La palabra del Señor dice en el capítulo de Hechos 19:11 que Dios hacía muchos milagros a través de ellos, y especialmente eran milagros extraordinarios por la mano de Pablo, dice la Biblia. El verso de 19:12 de Hechos dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire lo que hace el poder de Dios en la vida de un creyente. En la vida de un creyente que continuamente vive buscando esa fuerza de Dios. Dice la palabra del Señor que podemos llegar a ser capaces de ser usados para cosas grandes. Llenos del poder, hermanos, podemos bendecir a otros, ¿verdad? Quizás orando por ellos, y que el poder de Dios llegue hasta esas personas para sanarlos. Pablo dice que en el caso algunos llegaban solo para llevar las pertenencias físicas de él, dice los paños, los delantales, y que con ellos, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que los llevaban a los enfermos y los ponían en los cuerpos de los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos. O sea que nosotros necesitamos, hermanos, comprender que necesitamos esa fuerza de Dios, ese poder de Dios sobre nosotros, para orar por la gente, para clamar por los enfermos, para reprender al enemigo, que por cierto tiene una guerra viva contra nosotros. Todo lo caótico que pasa continuamente, ya sea en el trabajo, se levanta el jefe, se levanta un compañero, en la casa, hermanos, como Satanás quiere sacudir las familias, como quiere mantener a los padres vueltos, hermanos, deshechos en sus emociones, cómo quiere Satanás destruir a los hijos. ¿Sabe cómo podemos nosotros de alguna forma, hermanos, mostrar una guerra? Es fortaleciéndonos en la palabra de Dios y en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estos hombres hacían cosas extraordinarias. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué tengo este caos? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, nos hace falta fuerza de Dios, y la fuerza se obtiene orando. Necesitamos pasar de rodillas buscando de Dios. Y hay cosas, dijo Jesús,
que necesitan otra cosa más grande, que es el ayuno y la oración. Hay género, dijo Jesús, que no salen si no es con ayuno y oración. Y esa búsqueda de ese poder de Dios se obtiene orando y ayunando. Entonces, queremos ver cosas extraordinarias, necesitamos orar más. Dirá usted en esta enseñanza, la hermana me está mandando a orar. Bueno, esa es la forma en cómo se obtiene la fuerza de Dios. Esa es la única forma en que el creyente puede sobrevivir los embates de la vida, la guerra de Satanás, aún la guerra de su propia carne. Necesitamos orar. Eso es todo lo que le puedo decir. Porque cuando un soldado no se ha sometido, fíjese bien, esto es una comparación o una ilustración a un entrenamiento. Cuando un soldado no se ha entrenado, no conoce el arma que va a usar, no conoce al enemigo, no sabe cómo opera, qué estrategia tiene, no sabe a dónde lo va a emboscar, no sabe nada, bendito Dios, de capacitación. Entonces ese soldado corre peligro de morir. Y nosotros somos esos soldados. Pablo hace esas similitudes de la vida de los creyentes, que somos soldados de Jesucristo. Necesitamos conocer todas las estrategias del enemigo cuando él viene para debilitarnos, y nosotros resistirlo con la fuerza del Señor. Ve que por eso ese versículo me ha llamado tanto la atención, porque le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Usted dirá, hermana Reyes, yo no oro o yo no predico, no necesito la fuerza se necesita. Ya va a ver usted por qué. Una vez que hemos sido entrenados o somos ejercidos en esa área espiritual de buscar de la fuerza de Dios, nosotros vamos a ser disciplinados. La fuerza va a ser aumentada, porque vamos a estar en entrenamiento continuo y vamos a tener las habilidades, vamos a tener el discernimiento para entender todas las cosas. ¿De dónde viene la lucha? ¿Por qué viene? Si fue descuido mío, si fue un ataque del enemigo. Vamos a ser capacitados para ver todas las cosas, entenderlas, y de esa forma también alistarnos para hacerle frente a esa situación. La fuerza de Dios es importante, ya le dije, para reprender el pecado, para aumentar la fuerza de nosotros en cuanto a lo físico, ¿verdad? En cuanto a lo espiritual, el Señor dijo que no es con ejércitos ni con fuerzas que se vencen, sino con mi espíritu, dice Dios. Necesitamos esa fuerza interna del Espíritu de Dios. Ahora Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, el don, el regalo que Dios le había dado a Timoteo. Le había puesto un carácter a este muchacho, ¿verdad? Que había sido elegido hasta para pastorear una obra, y tenía que ser preparado para mantener a una obra viva en una iglesia, en una ciudad donde abundaba también el pecado. Ahora bien, ¿a qué gracia se refiere? A la gracia, al regalo que Dios le iba a dar, la capacitación que iba a tener Timoteo para ejercer el pastorado en ese tiempo. Yo quiero leer algunos versos solamente para demostrarle en lo referente a esa gracia, porque usted diga: yo no tengo gracia, yo no sirvo para nada, dicen los creyentes. Pues desde ahí hay un grave error, porque desde el momento que Dios nos eligió para salvación, Él nos ocupa en su reino. Él necesita de no solo salvarnos, la necesidad profunda nace de nosotros, pero el Señor capacita a la iglesia, capacita a los creyentes para otras cosas, para el servicio de la obra, y en algo somos buenos. Hay gente que no predica, pero es bueno para saludar a los hermanos y darles la bienvenida. Hay gente que no tiene un liderazgo de nada, pero son buenos en otras cosas. Decía un predicador que me gusta escuchar, que nosotros debemos mostrar una entrega total en las cosas que tenemos que hacer y que el Señor pone en nosotros. Dice: no espere algo fuerte o algo grande, no espere un liderazgo, dice. Si lo ponen a barrer, barra bien, deje limpio el templo. Esa es la gracia. Hágalo bien hecho, que después de eso Dios lo va a remover a otra cosa. Le va a aumentar esa gracia, ese don que le ha dado. El problema de nosotros es que pensamos: bueno, no sé hacer nada, no tengo nada. Y ese es el error. Todos tenemos un don de Dios, una gracia que Dios nos ha dado. A veces nosotros con un abrazo curamos una vida, con una sonrisa, hermanos, le podemos alegrar el día a otro.
Y después el Señor lo que va a abrir es la puerta para que podamos llevar el evangelio a otra persona, porque tenemos algo de esa gracia de Dios en nosotros. Quiero explicarle un poquito acerca de esa gracia. Número 1 es que Dios la reparte libremente. El Salmos 84:11 dice: gracia y gloria dará Jehová. ¿Quién da esa virtud? ¿Quién da esos dones? ¿Quién da esas gracias? Las da Dios. Pero Él dice: gracia y gloria dará Jehová. O sea que nosotros, amados hermanos, no podemos decir no tengo nada, porque algo tenemos. En algo somos buenos, y no porque querramos, sino porque Dios nos ha dado. Esa es una de las cosas que tenemos que ver, que a todos se nos reparte de esa gracia, y Dios lo hace libremente. Lo llamó el Señor, lo limpió el Señor. Ese mismo día también dice la Biblia que puso su espíritu sobre nosotros, y después de ahí en algo somos buenos. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen: no, yo no quiero que me den el micrófono, yo no sé ni qué voy a hablar, yo me voy a congelar, dice la gente. Pero cuando lo ve usted con el tiempo, son buenos para orar, son buenos para dirigir, son buenos para animar, son buenos para cantar en algo, porque eso significa que esa gracia le fue dada a esa persona. Y todos podemos hacer eso. Todos podemos hacer eso, hermanos. Y no debemos sentirnos mal, ¿verdad? Si aquel canta bonito y yo no puedo cantar. Bueno, averigüemos cuál es el don en el que somos buenos y trabajemos en él, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir en este día. La palabra del Señor dice que también la gracia es para la gente, o sea, es para los humildes. Santiago capítulo 4, verso 6, dice: pero Él da mayor gracia. O sea que la gracia puede ser dada a los humildes. A los humildes el Señor les da un poquito más. ¿Qué se requiere para recibir esa gracia de Dios? Ser humildes. Porque a la gente humilde Dios le da un poquito más. O sea, si le da un don, ese don se lo puede hacer el Señor más multiplicado, más bendecido. Los dones Dios los reparte, y a algunos, dice la Biblia, le da uno, a otros le da dos, a otros le da hasta 5. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nos preguntamos por qué aquel hermanito es bueno en esto y luego hace otra cosa y es bueno también. De repente quizás Dios le dio más de un don, le dio muchos dones. Y en vez de nosotros enojarnos, debemos preguntarle: Señor, yo quiero dones, o por lo menos ayúdame a trabajar el que me ha dado. Por eso el tema de este día yo le puse: esforzaos en el don que Dios nos ha dado. Porque hay gente que quizás puede llegar a pensar: ¿por qué yo no soy bendecida en lo que hago? Bueno, hay que preguntarnos si estamos poniendo esfuerzo en lo que Dios nos ha dado. De eso se trata el tema de hoy. Yo espero que el Señor le ministre su vida. ¿Por qué? Santiago 4:6 dice: Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El secreto de que el Señor nos dé más, o que le dé más a alguien, es que nos humillemos. Que nos humillemos en su presencia. Reconozcamos que esos regalos no los merecemos, que no vienen de nosotros, sino que vienen de Dios. Que es como que alguien me da algo para que yo lo administre, lo haga, lo cuide, lo ejerza, lo haga prosperar, lo haga ejercer. Entonces, pero si no lo ejerzo y de paso ando de orgullosa, es probable que el Señor hasta me quite el don. Pero si yo me humillo, si yo le digo: Señor, gracias porque me has dado esto, es probable que el Señor ponga más gracia en aquello que nos ha dado. ¿Me entiende? Le voy a explicar un poquito. Vaya, por ejemplo, yo al principio, cuando era joven, yo no deseaba predicar el evangelio. No, nunca se me cruzó en la mente. Soñé un sueño cuando tenía como unos 16 años. Me miraba en un púlpito, me miraba con una Biblia. Pero nunca pensé yo que yo iba a ser una mujer que iba a entender la Biblia o predicar el evangelio. Pero me gustaba, me llamaba la atención todo el tiempo. Me ha cautivado la Biblia desde niña. Entonces, con el correr de los años, tengo 47 años ya.
digo, yo soy libre para decir lo que yo quiero, no tengo pena, no escondo nada. ¿Qué sucede con eso ahora? Ahora yo veo que el Señor me dio algo que lo ha ido haciendo extendido cada día más, pero también Él sabe que yo reconozco que el entendimiento no nace del cerebro de la hermana Reyes, viene del cielo. Cuando Él me da la interpretación, yo le digo, Señor, lo que me has dado, eso le voy a decir a la gente. Entonces, pero es algo que también yo estoy orando. Le digo, Señor, no me lo quites. Señor, ayúdame para no engrandecerme, para no volverme orgullosa, creída, para no tener envidia de nadie, para ser simplemente yo y lo que tú me has dado. Cuídame, y siempre estoy pidiendo eso. Y cuando acuerdo, hermano, lo que siento son cosas maravillosas mientras leo la Biblia. Y por eso estoy aquí, ¿verdad? Predicándoles, porque la verdad uno siente esa necesidad de hablar estas cosas maravillosas que entendemos de la palabra y que el mundo las sepa, que alguien las escuche. Como yo le dije en el video anterior, que ojalá alguna vida le llegue en su momento, la tome, le sirva como un momento quizás de fortaleza, de ánimo, de aliento, qué sé yo, si le sirve de exhortación, tómelo de parte de Dios, no de parte de la hermana Reyes, porque si usted me pregunta a mí, no soy muy buena para mucho. Si algo es poderoso es la Biblia, no somos nosotros, sino la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, que es el que tiene la capacidad de llegar hasta la mente del hombre, entrar hasta el corazón y volverse eficaz dentro de la vida del ser humano. Entonces, nada, tenemos que ver los predicadores con eso. Así que, ¿qué le puedo decir? Seamos humildes en eso que Dios nos ha dado. Podemos barrer el templo, limpiémoslo lo mejor que podamos. Y Dios sabrá en qué momento le dará mayor cosa o más gracia o otro don. Nosotros tenemos que caminar en la vida de esa manera. El don de Dios o la gracia de Dios no es para usos egoístas. No es para que nos volvamos creídos o dueños o orgullosos de las cosas que Dios nos da. Primera de Pedro 4:10 dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese verso es tan poderoso para mí porque lo dice claramente que cada creyente, cada persona, cada uno, según lo que Dios le dio, o sea, no es según lo que el otro tiene, es según lo que Dios nos da, dice, ministrelo a los demás. Ministrelo, hágalo. Puede orar, ore por usted, pero también tome tiempo para orar por los demás. ¿Por qué? Porque ese es el don que Dios le dio. Puede cantar, cántele al Señor en la casa, pero cuando pueda también cante una alabanza en el templo, porque quién sabe si a través de esa alabanza alguna vida será tocada. Alguien va a ser movido por el Señor. Alguien va a ser ministrado en un momento de necesidad. Y Dios simplemente lo usó a usted que tiene ese don para bendecir a otro. Por eso es que el verso dice, cada uno según el don que le ha sido dado, ministrelo, póngalo a trabajar. Por eso el tema de hoy es, esfuérzate en el don que Dios te ha dado. Hay gente que canta, hay gente que predica, saben que tienen el don de predicar, pero están ahí y no predican. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en cuanto a eso, dice, ministrelo, y dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios nos da la gracia y dice, ahora ejérzanlo en los demás para que se multiplique, para que se extienda, para que el poder de Dios sea glorificado en todo. ¿Qué quiere Dios? Quiere que según lo que nos ha dado, lo compartamos, lo repartamos a los demás. Por eso estoy predicando aquí. Yo predico aquí en mi iglesia casi todos los fines de semana. Predico a la iglesia donde me congrego. Bendito sea el nombre del Señor. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero sentí hace unos meses atrás la necesidad de que esta palabra sea escuchada por alguien más. Y por eso estamos aquí, movidos por el Señor, para que aquellas personas que andan ahí, ¿verdad?, navegando en estas redes sociales, de repente también movidas por el Señor puedan darle un clic para abrir, ya sea por curiosidad o ya sea por la razón que sea,
y se topen con esta verdad. Y se topen para encontrar que Dios les está hablando a ellos, o que tal vez les puede hablar a ellos en algún punto, en alguna área, en algún momento de su vida. Y que podamos reconocer que como seres humanos necesitamos que esta palabra también siga floreciendo en nuestras vidas. La gracia de Dios nos lleva a nosotros a llevar una vida sencilla. Una vida sencilla, dice Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1, 12. Dice: porque nuestra gloria es esta, al testimonio de nuestra conciencia, que son sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Dice: nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Estas son palabras de Pablo escribiéndole a los hermanos de Corintio, haciéndoles saber que él no se gloriaba en nada. O sea, Pablo era un predicador, usado por el Señor, y predicaba, hermano. Es el hombre que hizo casi 4 viajes misioneros. Fue llevado a ciudades, enviado por el Espíritu Santo de Dios a predicar. Él predicaba en las calles, en las sinagogas, él predicaba donde sea que se lo permitieran. Pero en el momento de escribir esta carta a los hermanos de Corintio, él les dice que él no se está gloriando en nada. Bendito sea el nombre del Señor. Que lo único que él tiene es un testimonio de una conciencia libre. Pero que la mayoría de la gente que lo conocía había visto en Pablo era sencillez y sinceridad de Dios. O sea que era un hombre que de alguna forma o de otra mostraba humanidad, sencillez, y sobre todo era un hombre sincero. Era un hombre que no le gustaba mentir, predicaba con verdad, era respaldado por Dios en la predicación. Y entonces dice aquí que él no se movía con sabiduría humana. O sea, no pretendía ser lo que no era, no pretendía nada más, sino que dice: sino que lo único que fue sobre mí fue la gracia de Dios. Y ahí es donde se va a volver efectivo el don, cuando nosotros seamos sencillos, cuando nosotros seamos sinceros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esa gracia se va a volver más abundante en nosotros, porque ella también nos va a llevar a que nosotros nos conduzcamos en el mundo donde vivimos sencillos. Es que el vecino vea que somos creyentes, pero somos gente sencilla. Pueden saludarnos, pueden hasta pedirnos una oración, pueden cualquier cosa, porque somos gente sencilla. Un testimonio de libre conciencia, que no haya nada de que nos puedan acusar, que no digan: bueno, y ese no es el malcriado y es cristiano, que no digan: ese es orgulloso y es cristiano. ¿Cuál gracia? ¿Me entiendes? Juntos, Pablo dice, el testimonio y la libre conciencia, es decir, una vida tranquila, una vida sencilla, sincera en el mundo, y sobre todo porque nosotros, dice él mismo, somos cartas leídas. La gente nos está leyendo. Imagínense que nosotros seamos personas orgullosas y el compañero de trabajo dice: bueno, y esta mujer qué orgullosa es. Y un día me ve predicando, bendito sea el nombre del Señor, y va a decir: bueno, qué contraste, porque es de una forma en un lado y de otra forma en otro. De aquí es donde tiene que salir la buena conciencia y la sinceridad de la gente, de los creyentes, porque a los del mundo Dios no les demanda nada, pero a los creyentes les demanda transformación, verdad, sinceridad. Así es que ese punto es fácil, llevar una vida sencilla, hermano, que nos conduzcamos con un testimonio que se crea, que se viva de verdad, que el amigo que un día invitamos al culto, el amigo que invitamos o que nos conoce, o la gente vaya, en el caso de nosotros, ¿verdad?, que nos hemos mudado a los Estados Unidos, hay gente de la tierra de uno que sabe que uno fue creyente allá, que lo vean con sencillez y que lo vean también que uno sigue siendo creyente, que el mundo ha pasado en años, pero que no nos ha transformado en otras personas, que no hemos sido mudados en cuanto al carácter y sobre todo en cuanto a la fe, ¿verdad? Eso es bueno, eso es bonito. Que la gente diga: bueno,
Tú eres la que cantabas hace, ¿qué? 25 años. Y que todavía vean que si logran ver en un culto, ya sea en vivo, ya sea en la vida presencial, digan, bueno, esta persona sigue alabando a Dios. Sinceridad. Eso es lo que se requiere para que Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, nos dé esa gracia de Dios. La gracia de Dios puede ser hecha inútil, puede volverse nada, puede no tener valor o puede volverse vana. ¿Cuándo sucedería eso? Segunda de Corintios 6:1 dice Pablo, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Es decir, Pablo recomienda a los hermanos que nosotros somos unos colaboradores del Señor y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nos confirma que somos colaboradores del reino de Dios y que debemos nosotros exhortarnos y que recibamos la gracia de Dios, pero que no la volvamos vana, que no la volvamos sin valor. O sea, Dios me dio algo, que le demos el sentido, que lo valoremos, que lo apreciemos, que reconozcamos que es algo grande de parte de Dios. Por ejemplo, cuando yo leo la palabra de Dios o cuando oro, a veces siento la administración del Espíritu, a veces fortaleciéndome, a veces iluminándome, a veces el discernimiento de la Escritura llega cuando estoy estudiando y yo en oración le digo, Señor, gracias, gracias por lo que me das, gracias porque me permites entender un poquito tu palabra, porque cuando la entiendo me alimento, me gozo, me curas, me sana, me fortaleces. Entonces esa gracia se vuelve útil. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No la reciban en vano. Denle valor. Vuélvanla útil. Y eso es lo que queremos hacer. No tanto para que usted lo escuche, no tanto para que usted lo vea, sino porque así lo entendemos. Así queremos agradar a Dios. Señor, gracias. No volvamos, hermanos, inútil esa gracia. Porque volver inútil algo es, hermanos, es volverla sin valor, vana, vacía, vaya. Pero cuando nosotros la volvemos útil es porque la apreciamos, es porque la valoramos, es porque la agradecemos. Eso que Dios nos ha dado, hay gente que tiene unas voces maravillosas para alabar a Dios. Un día medite, Señor, me has dado una voz preciosa. Y cuando yo te canto, yo siento la unción de tu Espíritu. Eso es grande. Entonces, dígale, gracias. Vuelva esa gracia de Dios útil. No la vuelva vana. No es que no la desprecie. Dele el valor que se merece. Usted que ora y a veces dice, Dios mío, tanto que oro, nadie me lo agradece. No se preocupe. El Dios del cielo sabe quién es usted. Sabe que usted ora. Sabe lo que aporta a la obra, sabe que tiene valor esa lágrima que derrama, ese gemir que da por otra persona, por una necesidad. Entonces, eso es que usted está volviendo útil la gracia de Dios. Le está dando valor, la aprecia, la estima, la valora. Pero recuerde también que puede volverse inútil. Si usted no la aprecia y dice, no hago esto, ¿para qué? No la vuelva inútil, vuelva la valorosa delante de Dios. Ese es el consejo de esta tarde. Otra de las cosas que hace la gracia de Dios es que nos da poder. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. O sea, Pablo reconocía que esa gracia era tan grande y tan poderosa que le daba un valor al apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, yo no la he desperdiciado, yo la he vuelto útil. Por eso es que Pablo, mire allá, después que comprendió quién lo había llamado y para qué lo había llamado, lo azotaba, dice la Biblia, se volvía a poner de pie y volvía a entrar a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él decía, pero la gracia de Dios
o por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Dios me da esa gracia, Dios me ha llenado de ese don, de esa virtud, de ese poder. Y dice, y su gracia no ha sido desperdiciada conmigo. Dígale al Señor este día también que la gracia que Él le ha dado a usted, usted no la va a desperdiciar. Usted la va a valorar y la va a ejercer, que no la va a descuidar, que por esa razón usted se va a esforzar en el don que Dios le ha dado a usted también. Trabajemos en ello. Trabajemos, porque Pablo dice, antes yo he trabajado más que todos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, la persona que ora mucho tiempo, de repente Dios le da revelaciones, le da el poder de responderle esas oraciones. Por causa de esas oraciones Dios hace cosas grandes. Entonces, pero no es por, o sea, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ve? O sea que este es un asunto de Dios nos da algo grande, nosotros nos sometemos, Él se glorifica y no somos nosotros, sino es Él sobre nosotros. Siempre será así. Siempre la gloria será de Él. Siempre, siempre la gloria será de Dios. ¿Qué le puedo decir en esta tarde que ya terminé esta enseñanza? No sé ni cuánto tiempo tomé, pero espero que el Señor bendiga su vida. No demos por vano lo que Dios ha dado a nuestra vida. Tómese un tiempo para meditar en qué bueno usted, qué fue lo que le dio Dios. ¿Le dio buena su garganta para cantar, o fue para predicar, o fue para evangelizar, o le ha dado unas rodillas que soportan 1 hora, 2 horas de clamor? Y usted dice, bueno, aquí tengo en tu presencia una lista de gente, Señor, y no me canso. Y cuando se canse, dígale, Señor, dame más fuerza y dame poder y todo lo que sea. Hay gente que Dios le reparte dones. Miren, los músicos, bueno, en toda mi vida de cristiana no sé tocar un instrumento, pero gloria a Dios por aquella gente que puede hacerlo, por aquel que es usado para recoger ofrendas. Hay gente que recoge las ofrendas y, hermanos, es como que Dios le toca el corazón a toda la gente para que abunde la bendición de Dios. Hay gente que canta un corito y desciende la gloria de Dios, hermano. Pero esas cosas son los dones, son las cosas que Dios regala. Entonces, no lo descuidemos, no lo volvamos inútil, no lo volvamos vano. Apreciemos lo que Dios nos ha dado. Valorémonos y recordemos siempre que tenemos que llevar una vida sencilla, una vida sincera, y reconociendo, ¿verdad?, que ese poder que tenemos no viene de nosotros, sino viene de Dios. No es por mí, dijo Pablo, no he sido yo, sino la gracia de Dios con nosotros. En este caso creemos firmemente que ese poder y esa gracia vienen del Señor, y por eso predicamos y por eso hacemos lo que hacemos. ¿Qué le puedo decir en esta tarde? Anímese, revise aquella área de su vida que necesita tomar fuerza y en ello esfuércese de verdad. Ya no diga voy a levantarme, levántese lo más pronto. Si usted está diciendo ya días tengo las ganas de orar, ya debemos de parar y decir, Señor, tengo que ir a tu presencia para levantarme. Ayúdame, socórreme, y empecemos a buscar esa fuerza que tanto necesitamos para mantenernos fortalecidos. Bien, hasta aquí esta parte de esta enseñanza. Recuerde que vamos a estar en este canal con este único propósito de predicar la palabra del Señor a través de mensajes, estudios o enseñanzas, como usted lo quiera recibir, para que su vida también sea edificada y fortalecida. Hoy vamos a orar para despedirnos. Padre, que está en los cielos, damos gracias por esta maravillosa palabra de Dios, en la cual entendemos, Señor, que necesitamos nosotros tomar fuerza, reconocer, Padre, que nos ha dado cosas maravillosas, dones. Es el Dios que reparte dones a los hombres, nos da algo para que podamos servirle, algo para que podamos trabajar en la obra, algo en lo que somos efectivos, en lo que somos buenos. Y usted es el que nos ha dado eso. Ayúdenos a llevar, Dios mío, como dice su palabra, una vida de humildad, de sencillez, de testimonio agradable, bendito Dios. Que nada tenga el enemigo que hablar de nosotros, sino más bien nosotros poder resistirlo, tomándonos de su brazo, tomándonos de su fuerza para seguir adelante. Miren las vidas que van a escuchar este mensaje, Señor, que se llenen del poder de Dios,
que se alienten, que se animen para seguir adelante. Le pido que su palabra corra y su espíritu les toque, Señor, su mente y su corazón, y sean ministrados por usted. Toda la gloria es suya, Señor. La bendición para ellos y también para mí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, le pedimos, ¿verdad?, que escuche este mensaje. Si le ayuda, si es de bendición, síganos en el canal de la hermana Francisca Reyes. Estamos apenas iniciando, hermano. Este es el primer mensaje que predicamos en estos medios sociales. Estamos tratando de vencer, hermano, todo aquello que nos ha estado deteniendo. No soy tan buena para las redes sociales, lo reconozco, se lo he dicho a Dios, pero también reconozco que el Señor me regala cosas hermosas, y de eso que el Señor me regala le quiero compartir a usted. Si usted tiene una amistad, hágale saber que estamos en estos medios. Si usted me conoce y le gusta la buena palabra de Dios, únase con nosotros, invite a otros a que le escuchen. No lo haga por los números, hágalo por la bendición que tiene la palabra. Alguna vida la necesitará. Dejemos que Dios haga su trabajo y nosotros simplemente hagamos el nuestro. Dios le bendiga. Síganos en la página de Facebook, ¿verdad? Mensajes Bíblicos. Ahí vamos a estar subiendo estos videos para que el pueblo se goce, para que nos gocemos en la presencia de Dios. Tenemos disponible un correo electrónico para que, si usted se quiere comunicar, necesita oración, necesita que le apoyemos en su necesidad, envíenos peticiones, o si usted quiere esta enseñanza en su casa para leerla, nosotros la tenemos a disposición. No solamente así, sino que la tenemos también en grabación y podemos enviársela. Si usted quiere escribirnos, hágalo al correo electrónico mensajesbiblicos2022, ahí va a aparecer, @gmail.com, como usted lo quiera decir. Esa es la única forma que en este momento podemos comunicarnos, ¿verdad? Escríbanos qué le parece el programa, dígalo en un comentario y alabe a Dios y glorifique a Dios, que eso es lo que queremos. Dios le bendiga grandemente hasta aquí este momento. Saludos a todos y que Dios les bendiga.